Hola, buenos días, ¿cómo están? Son las 10:31. Estamos en directo desde el sur para hablar de una ópera tremenda, trágica, potente, La Tosca de Puccini, y con, además, un compositor de ópera chileno que vive también aquí, cerquita de donde yo estoy, en Frutillar. Él es Sebastián Errázuri, compositor, director, productor, al mismo tiempo dirige, es director y compositor residente en el Teatro del Lago actualmente. Ha hecho una ópera infantil, Papelucho, la ópera Viento Blanco, que ustedes seguramente han visto. Obra sinfónica como La Caravana. Vamos a tener una interesantísima conversación sobre la libertad en la ópera Tosca de Puccini. Sebastián, un gusto de saludarte. De gusto, Cristian. Buenísimo. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien, y quiero partir como siempre lo he hecho. La vez anterior leí un poema de Pablo Olivar para ponernos en atmósfera, para ponernos en el espíritu de la libertad, un fragmento de un bello poema de Miguel Hernández que se llama Para la Libertad. Probablemente alguno de ustedes lo ha escuchado en la versión de Joan Manuel Serrat. Dice así: para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que me han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Dice Miguel Hernández en el poema Para la Libertad. Tan dramático como el poema de Miguel Hernández es la historia de Tosca. Tal vez sea importante a los que no la han visto recordar un poco de qué trata Tosca de Puccini, del que estábamos viendo hace poco, antes de empezar, un pequeño fragmento con ni más ni menos que María Calas. Es una historia bien dramática, Sebastián, una especie de, por decirlo así, de melodrama donde la libertad está en el centro, ¿no? Exactamente, como el, el drama donde tenemos a este pintor, Mario Cavaradossi, que por sus ideas, ¿cierto? Y por, en el fondo, ayudar y encubrir a Angelotti, que es este senador que anda prófugo, porque justamente se restablece la cosa como monárquica, la cosa autoritaria, y, Y él simplemente por ayudarlo, ¿cierto? Por tener la simpatía política con él, va a meterse en este tremendo lío, ¿cierto? Donde finalmente, y también aparece este tema como del rol del artista, ¿no? Que es él como artista, él es un pintor y su pareja Tosca también, que en un principio la vemos como una diva de ópera bastante frívola, pero en el curso de esta historia la vamos a ir viendo cómo se transforma en una heroína que va a darlo todo justamente por sostener eh, la idea de la libertad. Voy a contarles brevemente los actos, cada uno de los actos para que tengamos la historia presente. En el acto 1, el personaje del que tú hablabas, que es Mario Cavadarossi, un pintor que es el amante de Floria Tosca, está pintando en una iglesia y llega Cesare Angelotti, que es el prisionero político que ha escapado. Y Mario generosamente lo ayuda a esconderse. Y Tosca, que es muy celosa, visita a Mario y sospecha que él le está siendo infiel. Y en ese momento aparece el villano, ¿no? El barón Scarpia, el jefe de policía, buscando a Angelotti, el prisionero político, y le siembra dudas en Tosca sobre la lealtad de Mario. Ese es el acto primero. Y el acto segundo, ahí empieza a desatarse la tragedia, por decirlo así. Scarpia arresta a Mario, el pintor, y lo tortura para obtener información sobre el paradero de Angelotti. Y Tosca, horrorizada, acepta entregar a Scarpia a cambio de la liberación de Mario. Y ahí viene la pérfida propuesta de Scarpia, que le propone un trato. Si ella se entrega a él, salvará a Mario de la ejecución. Tosca aparenta aceptar, pero aquí viene un giro dramático. No estamos espoleando porque las óperas se saben, las historias de antes. O sea, esto no es como contar una novela, ¿no? Y en un giro dramático asesina a Scarpia con un cuchillo.
Y el acto 3, Tosca va al castillo donde Mario está siendo ejecutado y le cuenta que ha matado a Scarpia, o sea, que se han liberado de él, y que la ejecución en realidad es fingida, pero en realidad Scarpia había ordenado una ejecución real. Y Mario es fusilado. ¿No? La tragedia se desata completamente y desesperada, cuando la policía llega a arrestarla, Tosca se suicida saltando desde la muralla del castillo. A ver, lo primero que quiero preguntarte, Sebastián, es ¿por qué escogiste Tosca para comentar en este capítulo sobre la libertad en las bellas artes? Me pareció porque, de alguna manera, Tosca representa como este ideal de ópera que tiene que ver como, que le llamamos verismo, ¿no? Que es una ópera donde todos los personajes son personajes de carne y hueso y son historias que podrían ocurrir en la vida real. Pensemos la ópera más antigua, está llena de personajes fantásticos, llena de dioses. eh, entonces, una de las cosas interesantes que toma Puccini es justamente esta, esta corriente del verismo, que es una ópera como mucho más, podríamos decir, como mucho más contingente y que también entra a cumplir un rol que hoy día lo cumplen las series. Hoy día nosotros vemos en una serie, nos vemos reflejados como en una historia creíble, ¿no? También nos gusta ver ciencia ficción, nos gusta ver, hay otros géneros que cumplen ese rol, ¿cierto? Pero ese rol como de poder verte en escena y sentirte identificado con un personaje, viene, yo diría, como de esta corriente que es el verismo. Entonces, tenemos además dos personajes que son artistas, o sea, y que se ven de alguna manera como en esa encrucijada de, ok, me mantengo siendo la linda diva de ópera que trabaja para una élite y que, bueno, y que encarna un rol cada semana en un teatro, ¿cierto? O, o defiendo mis ideas, o defiendo mis ideas y de alguna manera me paro frente a la injusticia y doy una opinión. Eso me pareció que era como interesante como detonante también de una conversación. Oye, y tal vez sería bueno hablar un poquito de Giacomo Puccini. Recordemos que nació en 1858, murió en 1924, autor de óperas memorables, Turandot, La Bohème, etcétera. A ver, Giacomo Puccini y la libertad. ¿Cuánto hay de él en esta ópera? No sé si de autobiográfico o de temas que lo obsesionan. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? ¿Cuánto hay de él? No estaría muy seguro para responder eso, fíjate, pero sí me parece muy evidente que, y es algo, fíjate que una conversación que tuve con uno de mis principales maestros fue el Premio Nacional Juan Orrego Salas. Y con Juan Ah, Orrego el Salas, gran Juan Rosado, el gran compositor musical, gran claro. compositor, y bueno, yo tuve una relación bien especial con él porque nos conocimos en algunos de sus viajes a Chile. Él ya 80 y tantos años tenía. Y yo estaba empezando mi carrera, estaba empezando como que a escribir cosas para orquesta, qué sé yo. Y ahí nos presentaron y de ahí en adelante mantuvimos una relación epistolar totalmente antigua, donde al principio era que yo le mandaba discos y partituras y él me respondía cartas. Después nos pasamos al mail, pero tuvimos muchos años de ese como seguimiento donde yo terminaba una obra y se la mandaba. Y en el momento que en una venida que él hizo a Chile, él solía venir una vez al año, él murió como hace 3 años atrás, de 100 años murió. Creo que cumplió los 100. Bueno, y en una de esas últimas venidas le conté que yo estaba con esta idea de hacer una ópera. Y una de las cosas que más él me subrayó fue como, Sebastián, tienes que poner mucha atención al libreto. Y también tienes y observa, y me dio varias óperas, varios ejemplos en donde cómo el compositor entra en alguno de los personajes para poder poner sus ideas y su propio punto de vista adentro de la obra.
Y eso, en el fondo, es finalmente lo que dota de una verdad profunda y una credibilidad a la obra. Entonces, eso no me cabe duda que en Puccini no sabría a lo mejor identificar exactamente, pero no me cabe duda que ya en la búsqueda del libreto y en la manera como él lo desarrolla, está hablando Puccini todo el tiempo. Es como muy difícil que tú escribas una música tan potente, tan consistente, tan emotiva, si es que tú no estás de alguna manera involucrado emocionalmente con lo que están diciendo, con lo que está diciendo tu personaje. Oye, Y ahora, esta Tosca es una obra trágica, o sea, tiene un desenlace trágico y un desarrollo trágico, ¿no? Y uno podría decir que incluso es pesimista en el sentido final, porque los personajes buscan la libertad, pero finalmente fracasan en conseguir esa libertad. O sea, terminan muertos, todos los personajes terminan muertos. Entonces, hay ahí un pesimismo que se trasunta de la obra, ¿no? Que tiene que ser algo profundo de Puccini, que está presente acá. sí, y al mismo tiempo, yo creo que también una de las cosas súper relevantes en esta ópera, al menos, es que donde, donde se pone la historia como motor central, ¿ya? En el mundo de la ópera anterior, por ejemplo, puedo poner un ejemplo concreto. Las óperas, siempre conocemos que las óperas tienen una, una introducción, ¿no? Tienen una abertura. Una abertura que era como parte de este rito, ¿cierto? Que es el rito de ir al teatro de ópera y empieza primero la orquesta, todo muy elegante, todo el mundo saluda, qué sé yo, y hay un momento que es solamente música, donde se hace como es como una especie de, suele ser como un popurrí de temas que van a ocurrir después durante la historia. Pero es un momento para la orquesta, es un momento como muy lúcido de la orquesta. En Puccini lo que tenemos es, ¡pum!, se abre el telón desde el primer acorde. No hay obertura, no hay tiempo para frivolidades, no hay tiempo de, oh, qué linda esta música, sino que lo que importa es la historia. Entonces, eso ya es una señal y de un punto de vista categórico, que es como, no tengo tiempo de frivolidades, vamos a contar una historia trágica desde el momento uno. O sea, tú te sientas en la butaca, se abre el telón con la música y la historia no da tregua. O sea, realmente yo siempre ocupo Tosca como uno de los grandes ejemplos de este equilibrio perfecto entre dramaturgia y música, porque no da tregua. O sea, la dramaturgia todo el tiempo va avanzando, todo el tiempo va avanzando. No hay ningún momento, incluso en las áreas que son como estos momentos así como de pausa, donde el personaje se va más hacia adentro, en las áreas también hay un mensaje profundo. Eh, entonces, ahí hay un punto de vista político también, filosófico, que es parte de la propuesta de Puccini, que es, entonces, no hay tiempo de frivolidades, tenemos que avanzar y tenemos que entregar el, el mensaje que está dado justamente por los personajes, por la dramaturgia. Oye, y esto tiene una dimensión política, en primer lugar. Por supuesto que no es solo no solo la dimensión política de la libertad, pero es importante, ¿no? Porque el personaje Cesare Angelotti, que es el prófugo, el que es perseguido, es un luchador, un ex cónsul de la República Romana y que está huyendo de las fuerzas del régimen monárquico, ¿no? Que representa el barón Scarpia. Y él está luchando por un sistema republicano, en una lucha más amplia de la libertad. O sea, es una obra que tiene una dimensión política importante, ¿no? 100%, Eh, sí. 100%, 100%. Y en ese sentido, claro, va a un episodio de la historia real pasada, pero también eso lo puedes poner en un ámbito bastante contingente. O sea, la lucha entre el autoritarismo y los valores más libertarios está ahí totalmente. La lucha desde la idea de una república democrática versus la idea de un régimen monárquico. Y al mismo tiempo eso se cruza con la búsqueda de una libertad más personal. Y ahí entramos como en una cosa, no sé si más filosófica, pero estos dos personajes que
tienen que ser libres, desean ser libres para vivir su amor y de desarrollarlo, pero su libertad personal choca con esta otra opresión, ¿no? Se cruza ahí la libertad personal contra el contexto que los oprime, que los limita trágicamente en este caso, ¿no? Hay un área que a mí desde la primera vez que vi esta ópera me caló como bien profundo, que es el Vici d'arte, que es justamente ese momento donde viene esta negociación, ¿cierto? Donde Tosca encara a Scarpia y le dice, bueno, ¿cuál es el precio? Y Scarpia dice, ¿el precio? No, yo no pongo precio. Y sí pone el precio de la carne. Mm. Entrégate a mí. Él es un tipo lujurioso, ¿cierto? Que desea profundamente a Tosca, además como esta diva de la ópera, son objeto del deseo total, y entonces ese es el precio, y luego de eso está este momento donde ella dice, bueno, vivo del arte, siempre me he entregado, he sido he tratado de ser consecuente con el arte y bueno, y se encuentra en esta encrucijada. Entonces ahí hay como una reflexión como bien profunda para un artista en general. ¿Cuánto, cuánto vales? ¿Cuánto es negociable? ¿Qué valores no son negociables? Y ahí en ese sentido, ella Tosca, claro, parece entregándose al comienzo, pero en realidad es una argucia, un engaño, y bueno, y además toma una decisión radical, revela una radicalidad tremenda, ¿no? La de matar al villano, al barón Scarpio, o sea, se las trae esta Tosca. Me gustaría que habláramos de ese personaje, de Tosca, cómo perfila Puccini a este personaje femenino en la ópera. ¿Cuáles son los Eso a mí me rasgos? parece, en la primera escena, cuando aparece Tosca, que es claro, en la capilla, cuando está Mario pintando este fresco en la iglesia, aparece ella y como tú lo habías mencionado, es como todo gira en torno a sus celos y de que tu, tu modelo para esta Madonna, ¿cierto? Está pintando una virgen, entonces encuentra que esa virgen es parecida a una mujer que viene a no me acuerdo cómo se llama, la Avanti, creo, que es una mujer muy pía que viene a rezar a esta iglesia. Entonces ella reconoce, hace ese vínculo y eso le desata unos celos feroces de que tú te estás inspirando en otra mujer para pintar esta Madonna que es parte de tu trabajo. Entonces, y desata toda una escena de celos muy ridícula, muy celópata total. Lo que habla de una persona, claro, como muy frágil, ¿cierto? Muy insegura. Entonces, esa tosca del primer acto versus la tosca del segundo, que es todo este proceso de negociación con Scarpia, finalmente dejarse y entregarse carnalmente a Scarpia, pero con el plan donde ella en algún minuto, ahí hay otra cosa genial de la dramaturgia, que es el abrecartas de la Ya. correspondencia, es ese adminículo el que ella en algún momento, pum, se lo va a quitar, lo esconde, y con eso va a hacer con el arma para asesinar a Scarpia. Y cuando lo mata, la frase final es, y pensar que frente a este hombre temblaba todo Roma. Ajá. Qué buena esa frase. Oye, sí, dale. Después, tercer acto, tenemos a esta mujer que, claro, va a buscar ya heroicamente, va a buscar a Mario y le cuenta a Mario de que está todo bien porque consiguió este salvoconducto para escaparse, qué sé yo, bla, 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 y le cuenta todo el plan de que aquí se va a fingir una ejecución. Entonces
van a disparar, entonces él tiene que, pero van a disparar salvas, así que tú tienes que hacer tu mejor actuación y caes como que estés muerto y cuando sale toda la tropa ahí nos vamos. Y, y bueno, y eso va a desatar finalmente a que ella termine suicidándose, tirándose por el castillo Sant'Angelo. Eh, entonces es la evolución del personaje. A mí me parece acá un súper ejemplo como de cómo la dramaturgia lleva a este personaje que conocemos en el primer acto, lo lleva en un recorrido eh, sin vuelta atrás. Y eso es básicamente algo pucha, que valoramos y que nos atrapa cuando estamos frente a una historia. O sea, en cualquier buen libro, en cualquier buena literatura, en cualquier buena película, eso también debe ocurrir. Y eso, lamentablemente, no siempre en la ópera ocurre. Vamos a ver, vamos a escuchar un pedacito de un área donde aparece Tosca y ahí podríamos tal vez seguir comentando incluso musicalmente cómo Puccini, no solo en términos dramatúrgicos, sino musicales, encarna esta reflexión sobre la libertad que está en el trasfondo de toda la obra. ¿Te parece, Sebastián? Vamos a ver si podemos escuchar ese fragmento para que los que nos acompañan también tengan la sensación, si no han visto la ópera, la experiencia de ver a Tosca. Ahí está. Ahí veíamos un pedacito cortito para tener una sensación. Ahora, más como músico, me gustaría una reflexión tuya sobre esta ópera. Lo que te decía al comienzo, es decir, por un lado, la dramaturgia está clarísimo, con los elementos, la tensión, lo que genera, lo que produce ahí Puccini, pero musicalmente, ¿cómo crees tú, si se puede decir así, que Puccini logra expresar esa libertad, esa ansia de libertad o lo que está en juego en el tema de la libertad en la obra? No sé si tú ves algún elemento musical en eso. A ver, totalmente. Una de las cosas que a mí me alucina de Puccini es justamente como la capacidad de entregar con la música y con la orquesta, entregar información que tiene que ver con la dramaturgia. Y eso me hace acordarme de una discusión que tuve muchas veces haciendo mi primera ópera, cuando hicimos Viento Blanco. Me acuerdo justo con el director de escena que estuvo a cargo de esto, que fue Rodrigo Claro. Bueno, Rodrigo justo había dirigido su primera ópera como regisseur, como director de teatro para la ópera, había sido Tosca, justamente. Entonces, Tosca lo ocupamos mucho como referente en muchas cosas. Y bueno, ¿qué pasa? En Tosca, antes de que aparezca Scarpia, antes de que Scarpia diga la primera palabra, tú como espectador ya tienes esa sensación de esa frialdad, ese espesor que te lo da la armonía y que te lo da sobre todo la orquestación, el manejo de los bronces, donde tú puedes imaginar inmediatamente que está entrando el malo de la película. Oye, es un poco la película, hermano, la película es un poco lo que va a pasar después en el cine. O sea, hay A eso algo de quería ir. cine cinematográfico en esto, ¿no? A eso quería ir, sí, exactamente. O sea, de hecho, es como muy parecido, y es algo que va a tomar, obviamente, eh, como referente John Williams, con
pasa lo mismo. O sea, cuando estamos viendo Star Wars, hay un momento donde aparece la marcha imperial y sin necesariamente que esté Darth Vader en escena, ya Ujú. tenemos la presencia de Darth Vader. Ya sea y con las diferentes variantes que puede tener el tema. O sea, a veces es solamente el motivo rítmico, a veces es la orquestación, a veces es el tema tal cual, y a veces está variado de diferentes maneras. Entonces, eso ya viene desarrollado de manera muy categórica eh, en Puccini. Entonces, por eso también es un referente tan grande. Y la anécdota que te voy a contar estábamos, me acuerdo, ensayando Viento Blanco y en una escena donde aparece el sargento por primera vez, eh, el regisser me insistía mucho durante los ensayos, los ensayos teatrales primero se hacen al piano, con un pianista que está haciendo como de hombre orquesta, que hace como el resumen de la orquesta al tocar el piano. Por una cosa netamente como de recursos, o sea, imposible contar con una orquesta de 80 músicos para ese tipo de ensayo, donde estás corrigiendo un montón de cosas como de la acción teatral. Entonces, él insistía mucho como en subrayar como el autoritarismo del sargento. Yo le decía, Rodrigo, por favor, no tanto, porque te falta escuchar la orquesta. La orquesta es la encargada de subrayar eso. Como eso ya va a sonar de una manera, si tú lo estás poniendo además en la acción, estamos doblemente subrayando, entonces nos podemos pasar a la sátira. Nos podemos pasar te pasaste dos pueblos en, en cómo quieres mostrar ese personaje. Bueno, y me acuerdo, lo discutimos muchas veces, como que no, él estaba medio escéptico al respecto, entonces le bajaba una rayita, le bajaba dos tonos, pero todavía estaba pasado. Bueno, y cuando llegamos al primer ensayo con la orquesta, que era el ensayo de la orquesta sin la actuación, siempre en ópera vamos ensayando siempre como vamos en paralelo hasta que juntamos todo, actuación y, y música. Entonces, en ese primer ensayo con la orquesta, entonces llegamos a esa escena. Y Rodrigo, me acuerdo, se da vuelta, me queda mirando y me dice, este weón es malísimo, este tipo es perverso. Ajá. Es... Entonces, claro, ahí por fin como que lo entendió porque, porque la orquesta está encargada de esa información. Y por eso es tan importante, bueno, todo el estudio de la orquestación y todo lo que hacemos como en el trabajo de la ópera que tiene que ocupar todos los elementos en beneficio de contar bien esta historia y en beneficio de que el espectador entienda el mensaje. Y bueno, y eso en Tosca está también pero muy bien hecho. Sobre Eh, todo, y donde se ve como esa contraposición de manera como más categórica, es con el tema de Scarpia. y en qué otros momentos de esta ópera podríamos ver a través de la música lo mismo que estás diciendo? eh, a ver, esta lucha por la libertad de los personajes, que es como el fondo temático de la película. ¿En qué otros momentos de la ópera podemos tener esto mismo que tú acabas de describir, la misma situación, digamos? Que la música se adelanta o que la música expresa antes que... Hay, hay una cosa que en la música para cine se conoce como el efecto anempático. Y que acá en esta ópera también lo podemos ver en la escena del Te Deum, que es cuando entra el coro, primero entra el coro de niños, coro de adultos, está como toda la preparación de esta misa de Te Deum y, y toda esa como magnificencia coral, ¿cierto? Y una cosa como eh, muy heroica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo muy reflexiva, algo que tiene que ver como con esta pompa eclesiástica. Y eso con Scarpia en primer plano, en un lenguaje mucho más duro, mucho más y conspirador al mismo tiempo. Sí, ahí está siempre esa como
esa como dicotomía entre el bien y el mal y que la música lo puede poner al mismo tiempo. Eso también es como, es súper interesante y se puede hacer en música, que es como tú tienes algo como de un mensaje que es muy legato, que es algo muy amable, podríamos decir, y en contraposición a eso, al mismo tiempo están ocurriendo otros elementos que son más staccato y que son más disonantes y que pueden entonces poner esa dualidad. Y esa dualidad que finalmente es parte de la humanidad, que todos tenemos ese yin y ese yang al mismo tiempo. Esa luz y esa sombra, ¿no es cierto? La luz y la Eh, sombra. eh, Dentro de la obra de Puccini, esta obra tosca, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo se relaciona con las otras? ¿O qué peculiaridad tiene Tosca dentro de la producción total de Puccini, Sebastián? A ver, tenemos, bueno, Tosca, Butterfly y Turandot y Bohème, yo diría, son como las cuatro grandes obras y seguramente las más representadas de Puccini. Y si vamos si hiciéramos esa trivia, ¿cierto? Como de las obras más representadas, las temporadas de ópera en el mundo, seguramente Tosca estaría dentro de las más representadas. En el caso de Turandot, tiene toda esta cosa como de un mundo como antiguo, mitológico, como esta China imperial antigua. Es su obra póstuma. Esa obra no la termina, de hecho, Puccini, la completa un discípulo de él. Eh, y yo diría Bohème, Tosca, Butterfly, son como esa trilogía donde están estas ideas que tienen que ver como con una ópera más contingente y más desde este verismo que es como poder retratar a personajes de carne y hueso, personas que nos podríamos topar en la calle y contar una historia desde esa perspectiva, de como esos heroísmos que son cotidianos, esos heroísmos que están en la vida de cada familia. Oye, y Sebastián, ¿y el tema de la libertad es un tema importante para Puccini? Te voy a preguntar eso primero. Es decir, aparece en otra de las óperas, lo que aquí es central, y si podríamos conectarla con otras óperas de otros autores el tema de la libertad. Pues la libertad como en un concepto amplio, yo diría más bien, más que, porque claro, el tema de la libertad también está en Fidelio, ¿cierto? Pero donde es más bien la libertad, ahí está como, claro, se está contando la historia de un tipo que está preso, ¿cierto? Pero el eje central, el dramaturgico, yo diría que está puesto más bien en esta mujer, ¿cierto? Que se disfraza de hombre, esta Leonora, que se disfraza de Fidelio para poder como infiltrarse y meterse en esta cárcel, por tener contacto con su marido y poder sacarlo. Eh, el tema de la libertad yo creo que es, bueno, como en la historia de la literatura también, ¿no? Es un tema así como una Central. fuente inagotable de inspiración. Y si pensamos en Puccini como heredero de Verdi, Verdi es también uno de los grandes como autores en torno a la idea como de república italiana y en sus obras aparece todo el tiempo esta idea como de liberarse de algo, ¿no? De liberarse o sea, o de romper las cadenas de la opresión. Oye, ¿y a ti la libertad como tema te interesa a ti como creador en tu obra? ¿Seguro? Sí, sí. Y la libertad para mí, como me aparece más habitualmente, es como ese viaje interior, al- la libertad de elegir lo que quiero ser y lo que quiero hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en Gloria, una ópera que es una comedia, una ópera que hicimos en el GAM eso fue el 2013.
Gloria es una comedia dirigida por la María Izquierdo, donde contaba el protagonista, o sea, los protagonistas es Gloria, que es una mujer, que es una artista, que viene, cantante, actriz, que viene de vivir mucho tiempo fuera, vivió en Europa, salió en algún minuto de Chile e hizo su carrera afuera, y viene a presentar su trabajo a un programa de televisión donde finalmente todo ha sido como una trampa de estos programas de farándula donde te invitan a hablar de un tema, pero te sientan ahí para bombardearte de temas personales y tratar de sacarte información que tú no quieres compartir con el público. Y ahí el tema de la libertad está en el coprotagonista, en Aníbal, que es el conductor del programa, que es un tipo que desde el comienzo lo vemos como un tipo que está aburridísimo de hacer ese trabajo, donde él siente que está como devaluado y donde finalmente está planteándose que está arrepentido de haber pisado el palito. Era un tipo que tenía ideas bastante brillantes, que había empezado una carrera brillante de opinión y de reflexión, y pisa el palito de la plata, la fama, etcétera, y lleva años haciendo este programa que en realidad él mismo considera que no vale la pena el programa. Entonces ahí está, en ese personaje, la evolución del personaje Aníbal va a tener que ver con esa pregunta individual, ¿no? Que es como, ¿qué hago acá? ¿Qué hice? ¿Por qué he cometido tantos errores para estar en un lugar donde no quiero estar? Entonces, ese tipo de preguntas, como en torno a la libertad, a mí sí, siempre me ha motivado y en general me aparece como permanentemente cuando estoy construyendo alguna obra. Ahora, volviendo a Tosca, el final trágico, lo que decíamos al comienzo, o sea, mueren todos los personajes, es un final pesimista. A ver, ¿cómo construye eso Puccini? ¿Cómo hace ese final, digamos, este final dramático que no da como que no da una esperanza? Ahora, claro, los personajes se salvan porque de alguna manera fueron heroicos a su manera, ¿no? Eso podría ser una señal de esperanza, pero ¿cómo lo construye musicalmente eso, ese final? Que es potente, fuerte para el espectador, para el que está viendo la ópera, etcétera. Pensemos, mira, Puccini, eh, en algún minuto me acuerdo haber leído una teoría que me pareció súper interesante, que era como esta idea de que Puccini entra al siglo XX por la vía del espectáculo en lugar porque pensemos, Puccini es contemporáneo de Schoenberg. Claro. Schoenberg pone en crisis la tonalidad y, y funda, digamos, un movimiento que viene de Wagner y que viene de esta idea como del arte evolutivo y el arte como progreso, que el arte tiene que progresar, que es como, y hay muchos teóricos en torno a eso. Entonces, ¿qué pasa? Schoenberg propone esta solución a la encrucijada a esta idea del serialismo decafónico, diciendo, bueno, la tonalidad ya no hay más. Ese es un camino, y ese camino, bueno, lo toman, digamos, como las vanguardias del siglo XX. Puccini entra por otro lado al siglo XX, y entra como desde la idea del gran espectáculo. Seguramente, hay algunos teóricos que dicen, o sea, Puccini sí podría haber entrado como por el cine, Mm, porque de hecho el rol que cumplen las óperas de Puccini es el rol social que que va a tener el cine hoy día, o sé, 50 años después. El cine fue lo que nos convocaba como socialmente, como sociedad, a entrar a un espacio llamado teatro, en donde entramos como comunidad y estamos todos como iguales, viéndonos de alguna manera, viendo un espectáculo, viendo algo que nos hace preguntas sobre nosotros mismos, y eso lo estamos haciendo desde la butaca. Entonces, Puccini entra desde esa idea como de la cosa muy espectacular, del espectáculo como
No en el sentido de espectáculo frívolo, ¿no? Sino que Sí. del sentido de la palabra como espectacularidad. O sea, muchos elementos en escena, muchas cosas pasando, eh, y esa como pirotecnia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el final de Tosca es espectacular. Es un final donde nos vamos metiendo en un callejón sin salida, donde estas encrucijadas se van viendo todas, eh, en su propia trampa, caen en una trampa, ¿cierto? Y todos nuestros héroes serán aniquilados. Y ante eso, Tosca finalmente se ve sola, bueno, quedé sola, no tengo con quién, no tengo hacia dónde, pero entonces no me van a tener a mí. Prefiero acabar conmigo. Y ahí, pum, salta. Y ese es y qué final más espectacular, ¿no? Que es como se para en el borde del castillo Sant'Angelo y ¡pum! Salta. Ese es un final, claro, como pesimista, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo tiene que ver con esta idea de espectacularidad, es como la tragedia llevada a su máximo punto. ¿Eh? Ahora, es pesimista, es un suicidio, mal que mal, es terrible, es trágico, pero al mismo tiempo ahí se ve expresada en la máxima potencia a dónde puede llevar la libertad humana. Una decisión que ella toma libremente, como todas las decisiones que tomó. Y es una decisión, claro, puede ser discutible, el suicidio, por qué se suicida, por qué no se suicida, pero es un acto de libertad también, ¿no? Radical. Ante un mundo que no da ni un espacio a la libertad, un mundo corrupto, descompuesto. Y ella hace este acto sacrificial final, ¿no? Claro, me Eh, inmolo en vez de entregarme a aquello que me coarta mi libertad. ¿Sí? Radical, y otros personajes de impresionante. de la ópera que te parezcan interesantes, porque ella se come toda la, digamos, toda la tensión y toda la potencia va en ella, pero otros personajes que Puccini haya desarrollado en forma interesante, ¿te parece? ¿Cómo desarrolló los otros personajes? ¿Cómo los ves tú? Acá mismo en Tosca, dices Y tú. musicalmente también. Eh, bueno, el personaje de Mario también a mí me parece súper interesante, porque es como, y el momento, o yo creo que uno de los grandes momentos de la historia de la ópera es también en ese momento donde está Mario, le van a dar como su última merienda, estás listo, ya se sabe que al día siguiente lo van a ejecutar, y, y ahí viene el área conocidísima de Mario, que comienza con este solo de clarinete, que tiene esta esta tragedia inminente y esta sensación de desolación total. Hay una cosa como con la desolación, como ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Y este es el final. Y eso, bueno, sí, desde el punto de vista musical, el, Pucci- el compositor acá lo que hace es como tener estos opuestos muy, muy radicales. O sea, entre la cosa sumamente épica, heroica, la cosa, la cosa también áspera del lado de Scarpia, ¿cierto? Y y eso en contraposición con estos momentos que son como de esa reflexión profunda, como del personaje, que es ir hacia adentro, ir hacia la persona, ir hacia esa emoción que siente el personaje en ese momento. Como creador, digamos, como creador de óperas también, ¿qué es lo que tú más has aprendido en Puccini? Algo ya has esbozado, pero ¿qué es lo que aprendes o qué aprendes en esta ópera que te puede servir para tu propia creación, que puede estimularte para tu propia creación? ¿Qué otros elementos, aparte de los que señalaste al comienzo? Es esta como no concesión ante que la historia avance y dejar que los personajes también sean capaces de contar su propia historia. ¿Ya? Como, ahí hay una cosa, hay una frase bien cliché, ¿no es cierto? Que es como, esto como de los personajes en busca de autor, ¿no? Que es como, y se dice muchas veces, no, si los personajes empiezan a hablar por su cuenta,
A mí me ha Sí. pasado muchas veces verlo y vivirlo, que es como, ya, estoy en el proceso creativo y estoy en el análisis con mi libretista, donde estamos trabajando en conjunto y vamos como uniendo las piezas y estamos en eso. Y hay un momento cuando ya tienes claridad sobre la escena y claridad como cuál es el viaje de cada uno de estos héroes, ¿cierto? El viaje del héroe. eh, y realmente es cierto que los personajes empiezan como a cobrar esa vida propia. Ya es como inevitable que el personaje va a ir en cierta dirección. Es por eso que también, y me pasó con mi última ópera, con Patagonia, que hay momentos en donde era como inevitable, si estamos hablando del mundo tehuelche, el mundo oniquenque, que se encontró con la expedición de Magallanes hace 500 años. Pongámonos en ese lugar. Si yo me pongo en ese lugar, va a llegar un punto donde en el fondo el ejercicio de la empatía, de ponerte los zapatos de esa cultura, el, el libreto toma un camino solo. Ya es el personaje el que está hablando. Aunque no tengo cómo entenderlo, ¿cierto? No tengo los elementos culturales para estar en ese lugar. Pero su coherencia es tan potente, es tan única, que es inevitable que la historia se cuente de una manera. Es como no interferir. Y en el fondo ahí el aprendizaje es como no interferir. Yo creo que el trabajo muchas veces como libretistas, como dramaturgos, y como compositor, por cierto, es como cómo restarte y para no interferir con tu ego en el desarrollo de ese personaje. Oye, eso en el fondo estamos ¿Por hablando qué? de la libertad. Es como la libertad de cada personaje, ¿no? Estamos hablando de la libertad. Cada personaje tiene su libertad. Cada personaje tiene su libertad y tiene su propio sistema de creencias y su sistema de coherencias. Entonces, ese personaje está haciendo algo totalmente coherente. Ahí estamos viendo a Tosca, ya con Scarpia muerto, lo acaba de matar y le pone una cruz y le prende unas velas. Ella está, ella fue coherente. Claro, es un acto que hoy día lo vemos y decimos, no, es un asesinato y tal y tal. Pero en ese personaje, o sea, ¿quién es- ¿por qué lo vamos a juzgar con los ojos de un otro si no estuvimos en sus zapatos? Entonces, en ese sentido, yo creo que la invitación y el aprendizaje, que es como en el mundo de la ópera, a mí me ha dado todo, digamos, como de proceso de crecimiento personal, y que tiene que ver con eso, con el no juzgar y poder escuchar a ese personaje. Y eso, fíjate que si lo aplicamos a la vida cotidiana, o sea, tú tienes tu propio sistema de coherencias y tu propio sistema y conjunto de valores, y tú estás actuando según eso. Bueno, tendría que estar en tus zapatos para entenderlo. Entonces, juzgar esa como, más que juzgar, en el fondo es como entender ese sistema de coherencias y desde ahí ver de qué manera nos podemos entender, si es que nos queremos entender. Oye, Sebastián, estaba pensando que finalmente la libertad, el impulso de la libertad que está aquí también en la obra, esto nace en el romanticismo. Estoy pensando fundamentalmente en la música, de ahí viene. O sea, la libertad como ideario, como impulso, como fuerza potente, ¿no es cierto? En Beethoven, en todos los grandes, explota o estalla en el romanticismo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y es casi como el leitmotiv constante esta idea claro, del avanzar hacia la libertad. Pensemos, pensemos que también ahí estamos en el nacimiento de las públicas, estamos saliendo de un sistema monárquico donde las instrucciones venían de un rey, ¿cierto? Que era a su vez el representante de un dios.
Entonces empecé a entrar en esta idea más igualitaria, igualdad, fraternidad, ¿cierto? Eh, eso permea, es un sistema cultural que está cambiando completamente y eso va a permear a todos los artistas, o sea, va a ser como el gran, el gran ideario, ¿cierto? Y se transforma también en un fetiche, ¿cierto? Que es como, bueno, ¿cómo conseguimos esa libertad tan ansiada? Y la libertad hoy, porque hoy día ya estamos en el siglo XXI, el arte ha conquistado toda la libertad, las vanguardias exploraron todos los formatos, un artista tiene ante sí todas las posibilidades, pero eso mismo, finalmente, ¿cuál es la libertad hoy? ¿Por dónde habría que profundizar esa libertad? Porque ya se conquistó todo, prácticamente, no, o no, en la forma, en la expresión, ¿cómo lo ves tú eso? A ver, al menos en música ya se ha hecho todo, todo. Las cosas más descabelladas, las cosas más increíbles ya han sido probadas. Incluso la no música, cuando llega John Cage con sus 4 minutos 33 segundos, es la de silencio, ¿cierto? Y entonces ¿qué nos queda hoy? Yo creo que ese paradigma que era muy siglo XX, ¿no? El paradigma de quiero inventar algo, yo voy a hacer la obra que a nadie se le había ocurrido. Voy a generar algo totalmente nuevo, como fuera de los referentes. No sé si te fijas que Mm. hay una cosa bien egótica y es como yo seré el creador de algo que nadie más se le había ocurrido. Entonces, yo siento que en siglo XXI como que el desafío es más bien la honestidad, la honestidad brutal. Como dijo Calamaro, Calamaro, el rockero argentino, Sí, sí. una frase de él que decía como, no, bueno, la honestidad brutal. Entonces, ¿cómo ser honesto contigo mismo? Siendo que hoy día, claro, yo soy un compositor que vive en el sur, vivo en el campo, pero al mismo tiempo estoy conectado a internet, estoy conversando contigo y después corto aquí y estoy escuchando música hindú y después estoy escuchando una ópera que se acaba de estrenar en San Francisco y de ahí me voy al Teatro del Lago que queda acá cerca. Estoy en contacto con muchas cosas y así como estoy en contacto también y estamos hablando de ópera, también estoy trabajando con cantautores, con gente que hace música con otros elementos, con gente de teatro. Entonces, somos hoy día, yo creo, como el creador de hoy en general y el ciudadano de hoy es profundamente ecléctico. Tus libros ahí atrás tuyo, tú tienes muchas temáticas ahí de filosofías muy distintas. Entonces, tu cabeza es ecléctica. Entonces, al final, el cómo eres honesto con todo aquello que es parte de tu propio bagaje cultural y de lo que te ha tocado vivir. Eh, Finalmente, eso es lo que puedes plasmar en una obra. Y yo creo que sí se nota, hoy en día se nota, cuando una obra tiene como estos elementos de autenticidad, ¿cierto? De honestidad brutal, se transmite eso. Se transmite y se transmite una emoción y genera algún tipo de impacto. Entonces, creo que por ahí va hoy como la idea de, más que este, este paradigma de la libertad, como este gran ideario, ¿cierto? Del siglo XIX, siglo XX. eh, yo creo que yo estaría más hoy día como por este camino que tiene que ver con la honestidad, con esta honestidad brutal de poder decir, bueno, no, a mí me mueven, me conmueven un montón de cosas que son muy distintas, incluso ideas políticas muy distintas unas con otras, pero como lo dijo Parra, ¿no? Parra, Sí. de alguna manera, Nicanor Parra ya empieza a tener ese pensamiento como más ecléctico, ¿cierto? Eh, que en su minuto todos decían, no, porque era el tipo más descabellado, ¿cierto? Que disparate, pero en realidad
el poder cruzar ideas que vienen de diferentes mundos y cómo eso se conjuga de manera armónica y se conjuga de manera coherente y coherente con tu propio sistema de creencias. Creo que por ahí es como la manera de hoy día ejercer esa tan ansiada libertad. Y por último, Sebastián, ¿existe la libertad de verdad en el proceso creativo? El creador, ¿cuánta libertad tiene en lo que crea? Existe, Uf, qué está limitado por muchas cosas, el lenguaje, la historia. A ver, ¿cuánta libertad de verdad tiene? O sea, a ver, uf, es que no. Encuentro que es un debate demasiado abstracto. Yo te lo podría poner en términos, o sea, cuando hablamos de ya el creador que está ante esa página en blanco, ¿cierto? Es totalmente libre. Tienes, tienes este lienzo en blanco, voy a escribir acá. Sin embargo, para mí, en general, eh, yo escribo por un propósito. Escribo porque hay una necesidad. Escribo porque ahora, de hecho, estoy empezando un proyecto que tiene que ver con una acción artística concreta para un evento específico. Entonces, ¿tengo libertad? Sí, tengo libertad, pero al mismo tiempo tengo un rayado de cancha clarísimo, que es que tengo este presupuesto, que voy a contar con estos artistas que me están convocando para hacer A y no B ni C. Entonces, eh, me parece que como que quedarse medio, como que la pregunta sobre la libertad en el arte es como un poco andar en una bicicleta sin cadena. Estáis pedaleando siempre en el mismo lugar. Y, a lo mejor desromantizar un poco la labor del artista. A mí en ese sentido siempre he sido, a mí me caló muy profundo una conversación con Sergio Ortega, que alcancé a conocerlo antes de que muriera. Creo que fue su última venida a Chile, y donde él se definía, decía, yo me defino, yo soy un compositor de utilidad pública. Y eso me encantó. Eso me encantó y me hace sentir muy, muy seguro, muy útil también a la sociedad, porque yo por lo menos me crié dentro de este contexto de qué tragedia que te vas a dedicar al arte, qué tragedia un hijo músico, eh, y de qué vas a vivir. Entonces, ante eso me gusta mucho la idea de, no, yo soy un creador de utilidad pública, entonces, claro, el año pasado mi utilidad pública y de marzo a noviembre yo estuve dedicando toda mi jornada a hacer la música del opening de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Tuve que escribir como 3 horas de música y fue maravilloso. El proceso fue increíble, aprendí mucho y además funcionó para lo que me habían encargado. Las personas que estaban ahí, el espectáculo funcionó. Entonces, más que esa libertad en abstracto, a mí me parece que es como el cómo poner tus ideas y tu propio como eh, trasfondo cultural al servicio de algo. Y finalmente dedicarme a algo que amo con total como pasión, eh, eso tiene que ver con la libertad. Finalmente, es como la libertad de elegir hacer lo que hago, o la libertad de decir, no, en ese encargo no me meto. Sebastián, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que hemos tenido, muy sureña, tú en el sur, yo en el sur, sobre la libertad. Partimos con Tosca y terminamos con tu visión de la libertad en el arte, en la creación y en tu propia creación. Muchas gracias, Sebastián, por esta linda conversación. Por lo menos para mí ha sido muy, muy estimulante y muy interesante. Ah, bueno, encantadísimo de habernos encontrado, así que hasta la próxima. Y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias por habernos seguido. Espero que haya tenido mucho sentido. Vayan a escuchar de nuevo Tosca con todos estos elementos que ha entregado Sebastián, que creo que ayudan a disfrutarla aún más. Y los invito a la próxima sesión de este encuentro sobre la libertad en las bellas artes, que este ciclo, con la danza Pájaro de Fuego, Stravinsky, con
José Vidal. Precioso tema también para conversar. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado.